Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a nuestro invitado que está en nuestro estudio de CNN, Javier Ziurliza, es el director para América Latina y el Caribe de International Crisis Group. Y bueno, pues Javier, contigo hemos hablado en varias ocasiones en este programa, cosa que agradezco siempre. Y hoy, bueno, pues te hemos invitado por el estudio, el seguimiento y la observación que tiene International Crisis Group precisamente del tema Venezuela. Estamos en días previos a esta elección del 6 de diciembre, van a renovar todos los escaños de la Asamblea Nacional de la República y bueno, pues estos diputados van a tener un periodo de 5 años en ese Congreso que vamos a ver cómo se define. Vamos a ver qué significa para Venezuela un sentido de votantes en un país en donde se juegan muchas cosas. Es una elección muy importante, es una elección que está siendo seguida por toda América Latina y bueno, tu presencia aquí nos ayuda a analizar, a saber cómo están las cosas hoy en Venezuela en estos momentos preelectorales. Cuéntame, ¿cómo están las cosas? Primero que nada, buenas noches, Carmen, un placer estar contigo nuevamente en tu programa. Ciertamente lo que ocurra el 6 de diciembre en Venezuela va a ser determinante para el futuro del país en muchos sentidos. Venezuela llega a las elecciones en un estado de agotamiento político, económico y social, con una polarización que se ha agudizado en los últimos meses, con una crisis económica muy severa que deja muy pocas opciones para el futuro de Venezuela y con un descontento ciudadano que va más allá del tema ideológico, que tiene que ver con la carestía, la escasez y también la percepción de que en este proceso político los perdedores terminarán siendo los más pobres, a pesar de las admoniciones del régimen de Venezuela. Se juega mucho Venezuela el 6 de diciembre y todos esperamos que esas elecciones sean limpias, sean transparentes, aun cuando las sombras sobre esa limpieza y esa transparencia todavía son muy espesas. ¿Por qué dices esto último? En primer lugar, el problema es que las elecciones en Venezuela esta vez se realizan en un terreno absolutamente desequilibrado. El gobierno tiene el control casi absoluto de los medios de comunicación, ¿no? Si uno compara la distribución de la propiedad de las estaciones de televisión, de radio y medios escritos en el año 98 y ahora vemos que el gobierno tiene el 92% de los medios. El presidente de la República usa transmisiones en cadena que pueden durar 6 horas en un horario estelar a donde todos los medios tienen que sumarse y el presidente lo usa abiertamente para abogar por sus candidatos, por sus plataformas. El gobierno tiene el control de las entidades claves del proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, confianza sobre la limpieza del proceso es difícil tenerla, aun cuando Venezuela tiene un sistema de voto electrónico que promueve supuestamente la certeza y la seguridad del voto. Todo lo que está alrededor del día de las elecciones nos deja muy preocupados. Y finalmente, no hay una observación internacional creíble sobre estas elecciones. El único organismo que está asistiendo es la Unión de Naciones Sudamericanas. Se ha negado la presencia de la OEA, de la Unión Europea, del Centro Carter. No hay ojos internacionales sobre lo que está pasando. Y UNASUR, la verdad, su desempeño en las elecciones anteriores dejó mucho que desear en cuanto a una observación imparcial, objetiva, que pudiera informar a los ciudadanos y al mundo sobre si las elecciones son limpias o no. Javier, hace un momento hiciste un recuento de las situaciones difíciles por las cuales atraviesa Venezuela y dijiste no es un tema ideológico. Hablaste de los precios del petróleo, la situación económica, etcétera, pero al decir no es un tema ideológico, te pregunto, el soporte que puede tener el gobierno de Nicolás Maduro, la base social que sostiene un gobierno como el venezolano, sí tiene desde luego una definición ideológica muy importante. ¿Qué arrojan las encuestas, por ejemplo? Es decir, ¿qué logran proyectar las encuestas y las mediciones sobre la insatisfacción, por un lado, producto de lo que acabas de decir, pero un soporte aún vigente para Maduro a partir de la idea de una revolución bolivariana, de un proyecto político ideológico? El proyecto político existió y sin duda... ¿Existió en pasado o existe? Diría existió alrededor de la figura de una personalidad que fue Hugo Chávez, ¿no? Hugo Chávez logró fusionar
la ideología bolivariana, un conjunto un poco ambiguo de ideas, pero unos postulados ideológicos con él mismo. O sea, la fusión entre la persona y la revolución fue absoluta. Cuando muere Hugo Chávez y Nicolás Maduro asume el poder, lo que ocurre es un deterioro primero lento y luego rápido del capital político que Hugo Chávez siempre tuvo. Hugo Chávez no gobernó en dictadura, hay que recordar que Hugo Chávez ganó todas sus elecciones, todas. Maduro dirá lo mismo. Hasta el 6 de diciembre. Esta es la primera vez Pero no es que en encuestas no es presidencial y eso abre un panorama aún más complicado. Porque aquí no se trata de cambiar un régimen, sino de que el Parlamento tenga una mayoría opositora y el gobierno venezolano no ha estado acostumbrado a ser una minoría en el Congreso. Eso les plantea una serie de dilemas. Ojalá, en el mejor de los escenarios, la MUT, la coalición de partidos de la oposición, y el Gran Polo Patriótico, la coalición de partidos del gobierno, encuentren puntos comunes, porque aquí de por medio está la sobrevivencia de Venezuela, que está en un estado absolutamente crítico. Ese es el mejor escenario. Lamentablemente hasta ahora, los ataques mutuos, pero especialmente las expresiones del gobierno sobre si respetará o no el resultado, dejan mucho que desear y hablan poco de ese afán más conciliador que Venezuela necesitaría. O sea, ¿se pone en duda, Javier, si se respetará el resultado? Ese es el tema central para una elección. Cuando se trata de reconocer o no la voluntad popular. Yo creo que el gobierno de Venezuela conoce las encuestas de manera consistente le dan a la oposición una ventaja de entre 20 y 30 puntos, que es una ventaja considerable, por lo que suspender las elecciones o postergarlas, que fue una hipótesis en algún momento, es algo ya muy costoso, y hacer un fraude masivo es, incluso con estos condicionamientos, es muy difícil. Lo único que nosotros podemos decir de bueno del sistema electoral venezolano es que el voto electrónico funciona y las auditorías que se han hecho sobre el voto respecto a que es secreto y que refleja la voluntad del votante funciona. No es poca cosa. No es, pero todo lo que está alrededor, por ejemplo, las presiones y chantajes a funcionarios públicos para que voten por los candidatos, el amedrentamiento de los candidatos de la oposición, las inhabilidades que se han... Amedrentamientos mediante acciones de amenaza directa o mediante represalias personales o la persecución penal. Leopoldo López es el mejor ejemplo. En la cárcel. El alcalde Ledesma es otro ejemplo. La pérdida de investidura de María Corina Machado es otro ejemplo. Y así hay una lista larga de personajes que de repente no son tan conocidos, pero que han perdido la capacidad de participar en política, que están siendo perseguidos penalmente. Lógicamente muchos líderes políticos se sienten amedrentados en ese ambiente de participar. Después de la pausa, Javier, me gustaría que recuperaras parte de lo que has mencionado aquí, un poco desarrollar más lo que significa la estancia en la cárcel de estos personajes de la oposición, los procesos judiciales que se han realizado que son altamente polémicos y todo lo que va involucrado. ¿Qué tanto impactan estos acontecimientos específicos, bueno, en lo que va a ser precisamente la propia elección y en unas encuestas que están hablando de 20, 30 puntos arriba para la oposición según lo que nos acabas de comentar? Después de la pausa regresamos con él. Regresamos, Javier Sirritza, todavía tiene mayoría hasta el 31 de diciembre. Es el comentario que estabas haciendo en la pausa y que se escuchó tal vez al aire de regreso. Hablando de precisamente la composición actual del Congreso venezolano. Yo te planteaba hace rato antes del corte sobre el tema de Leopoldo López y Ledesma, precisamente como factores que han polarizado muchísimo. ¿Qué tanto ha impactado en el ánimo de los venezolanos esta situación? Yo creo que mucho. Yo creo que especialmente con el arresto de Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, la segunda autoridad más importante del país, eso fue una señal de que el gobierno no estaba dispuesto a retroceder en medidas punitivas a los líderes de la oposición. Uno podría decir cuando Leopoldo López se entrega
para ser juzgado. Probablemente la opinión pública venezolana estaba dividida sobre él, pero ya con esta sumatoria de casos, sin duda, arroja muchas preocupaciones sobre el respeto de los derechos humanos, ¿no? Y eso tiene que ver también con el amedrentamiento a periodistas, que es muy severo. Indagatorias del servicio de inteligencia, juicios, amenazas de expropiación, amenazas a grupos empresariales como el Grupo Polar, ¿no? Hay una actitud, ¿no?, para decirlo muy duramente, de matoneo, ¿no?, de que si no estás conmigo, estás contra mí, un marcar de manera muy maniquea, ¿no?, de todo lo que sea distinto al gobierno es una oposición del eje del mal, Madrid, Bogotá, Washington, ¿no? Entonces, esa actitud deja muy poco campo. Los liderazgos que han surgido a partir de la detención de López, de Ledesma y de otros son muy interesantes, ¿no? Son las esposas, son los líderes secundarios de esos grupos que han surgido y han mantenido esta lucha política. Uno puede no estar de acuerdo con sus visiones sobre cómo resolver los problemas de Venezuela, tenemos algunas dudas, pero sin duda lo que podemos... La privación absoluta de derechos y el proceso tan injusto, denunciado por el mismo fiscal que acusó a Leopoldo López, que se va a Estados Unidos y dice, todo esto fue una pantomima, a mí me presionaron, por eso yo acusé. Entonces, esto sí es sin duda un tema, el primer tema que el Parlamento venezolano, a ser elegido el 6 de diciembre, tendrá que enfrentar. Ahora, el gobierno de Maduro ha dicho, y tú lo acabas de mencionar, que hay una andanada de ataques desde el exterior, fundamentalmente en este triángulo que mencionas de países. Hace señalamientos directos y específicos a la responsabilidad de los Estados Unidos, particularmente sobre la exacerbación, digamos, de los ataques al propio Maduro. ¿Qué tanto es una cosa y la otra? ¿Qué tanto es un gobierno con las características del gobierno de Maduro, una circunstancia adversa por diferentes razones, una propia conducta que es sujeta de la crítica, pero qué tanto también hay un impulso exterior que asusa o que empuja adicionalmente a un resultado electoral, a un cambio político vía un resultado electoral? En nuestra experiencia y en las conversaciones que tenemos con representantes de varios gobiernos, incluso con los Estados Unidos, lo que hemos observado estos últimos años no es una actitud hostil a Venezuela, más bien es una actitud indiferente, una actitud de no meter las manos, de no ganarse ese pleito. Hubiera sido bueno, por el contrario, hacía varios años que países como Estados Unidos, Canadá, pero los latinoamericanos también, hubieran levantado un poquito más la voz respecto a los problemas de derechos civiles y políticos que existen en Venezuela y llamar al diálogo. Recordemos que hace poco más de un año se perdió una oportunidad única de diálogo político luego de las muertes que hubo en Caracas como consecuencia de las elecciones presidenciales. En ese momento toda la comunidad internacional le dijo a las dos partes, siéntense y dialoguen. El Vaticano intervino, UNASUR intervino, todo el escenario estaba puesto para que las partes pudieran encontrar una salida. Porque seamos claros, Venezuela no se puede gobernar solo por la oposición. Hay un sentimiento chavista fuerte. Hay un sector de la población venezolana, y no es solamente aquella que recibe prebendas, hay un convencimiento, que puede ser cierto o no, de que la oposición va a representar un retroceso en políticas sociales. Se tiene que gobernar también mirando a esa población y a sus preocupaciones. Lamentablemente esa oportunidad se perdió, fundamentalmente por la resistencia del gobierno de tratar el tema fundamental, que en ese momento era la libertad de los presos políticos y especialmente el caso de Leopoldo López. ¿Qué papel está jugando un personaje como Capriles, que en su momento, bueno, pues tuvo una exposición pública internacional muy fuerte? En este periodo tiene una visibilidad distinta. Sí, bueno, Enrique Capriles sigue siendo un líder natural de la oposición. Es realmente de los pocos líderes que tiene arraigo popular más allá de la clase media para arriba. Y eso le da un carisma único. Él es gobernador de un estado, del estado de Miranda, y tiene entonces responsabilidades legales y constitucionales, y en su ánimo creo ha pesado también el hecho de que siente que pasar ciertos límites podrían implicar también reacciones contra él.
y perder a Enrique Capriles en esas circunstancias sería para la MUD, para la oposición, algo muy grave. Yo creo que él va a tener un rol importante en el futuro político de Venezuela. Y el tema es que la MUD es una coalición muy heterogénea. ¿De qué está hecho la MUD? Bueno, la MUD es una coalición de más de 20 grupos políticos de diversas ideologías y tamaños. De todos los colores y sabores. Que su goma, su pegamento es la oposición al gobierno, ¿no? Lo que los cohesiona es la oposición al gobierno. Han hecho un esfuerzo importante de ser más programáticos. A propósito de la campaña presidencial de Capriles, le presentaron al país una serie de propuestas en diversos terrenos, pero sin duda hay diferencias en estilo, en ideas, entre partidos como Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López, o Primero Justicia, ¿no? O las tradicionales Acción Democrática o COPEI, los viejos partidos venezolanos que están ahí. Pero su vínculo es la oposición. Entonces, pasar a ser mayoría en el Congreso, si es que los resultados se respetan, va a ser un reto también para la oposición muy grande. Porque ya no es solamente quejarse de miren, no podemos hacer nada, sino ya tener la capacidad de hacerlo y administrarlo con sabiduría. Porque no, digamos, sería muy problemático que la oposición piense que puede cambiar al país 180 grados el 7 de diciembre. Eso no va a pasar. Tiene que ser prudente en los cambios, tiene que facilitar una transición política pacífica, porque acá lo que está en juego es también la estabilidad política y la posibilidad de que haya no violencia. Déjame hacer una pausa, Javier, pero antes de ello comentábamos fuera del aire sobre algo que es muy polémico y parte de esta discusión acerca de cuáles son las condiciones de equidad o no para la contienda. La propia boleta electoral llama mucho la atención porque pues, se presta a la confusión para el electorado si nos atenemos a que la organización opositora que coaliga a estas 20 organizaciones está en la parte inferior de la boleta y hay en torno suyo varias opciones cercanas al oficialismo que confunden cuál es la verdadera oposición. ¿No te parece que es un tema? Es uno entre muchos. El problema es que no tenemos un consejo, una autoridad electoral que esté imponiendo la ley de manera equilibrada. Y efectivamente aceptar coaliciones o grupos políticos repentinos que se presentan con firmas con siglas o colores o logos muy similares a la MUD, obviamente tiene una intención de confundir al electorado. Todas esas cosas están pasando, así que estamos en un escenario muy complejo. Javier, hacemos una pausa y regresamos en la parte final hablando de Venezuela previo a las elecciones del próximo 6. Bueno, entramos en la parte final. En el siguiente bloque regresamos con Javier Sirritza. Estamos hablando de las elecciones parlamentarias de Venezuela 2015. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final, Javier, de esta conversación sobre Venezuela y estas elecciones que vienen parlamentarias. Bueno, al final de cuentas estamos frente a un proceso electoral que tiene muchos componentes, que hay enorme atención sobre él, porque forma parte de un entorno regional en donde las cosas están variando en términos político-electorales de manera muy importante. Hay un trance para América Latina, gobiernos que están bajo la crítica muy seria, no sé si es el péndulo, ¿no? Puede ser, en la teoría del péndulo. Puede ser. Macri llega a la Argentina, vamos a ver qué pasa en Venezuela, etcétera. Hay algo que está pasando en América Latina. ¿Por qué no cerramos, te propongo, esta conversación con lo que quieras subrayar de Venezuela, pero en este análisis más amplio del tipo de cosas que en los próximos meses y años se esperan para América Latina? El mapa político, especialmente sudamericano, varió fundamentalmente a finales de los 90, principios del 2000, en un contexto interesante porque era el contexto en donde empezaba un crecimiento económico más sostenido y los países ya empezaban a resolver sus traumas de la transición de las dictaduras a la democracia, ¿no? Pocos años después, los dos únicos países que no tenían regímenes claramente de izquierda eran Colombia y Perú,
los dos únicos países que tenían conflictos armados, los dos únicos países que enfrentaban amenazas guerrilleras, ¿no? En donde la seguridad todavía seguía siendo importante. Todos los demás países de América del Sur estaban con regímenes de centro izquierda o izquierda. Una izquierda que osciló en de América del Sur. De América del Sur, perdón. Una izquierda que osciló entre tres ideas. ¿No? Una, la idea encarnada por Ricardo Lagos o Michelle Bachelet, una centroizquierda concertadora de Frente Amplio, la uruguaya, ¿no? La segunda es la idea de Lula, que es un presidencialismo fuerte, pero que se basa en principios democráticos y que impulsa cambios sociales muy grandes, y la idea chavista bolivariana, que era esta idea continental de exportar la revolución personalizada y mucho más autoritaria que las otras dos. Entre esas tres ideas, estas izquierdas, Correa, que oscilaba entre la segunda y la tercera, ¿no? Una persona más pragmática, más conocedora de los límites propios, pero Venezuela siempre fue especial. ¿Por qué? Porque es nuestra Arabia Saudita, es la petrolera, es la que tiene la chequera eterna, la que puede entonces gastar sin reparar en el mañana. Y así pasó. Hugo Chávez se gastó las reservas de PDVSA, la transformó y ahora es una empresa a punto de estar quebrada. Y entonces Maduro heredó una situación imposible. Los cambios políticos como la elección de Macri obviamente van a representar una oscilación importante. Esperemos ya no en este péndulo radical entre dictaduras y democracias o extremas derechas o extremas izquierdas. Ojalá que no sean esos Ojalá términos. que no, sino entre una izquierda moderna y una derecha moderna que puedan democráticamente alternar en el poder. Probablemente la elección de Macri, probablemente. La elección de Macri probablemente va a tener una incidencia importante en la correlación en UNASUR. Esperamos saludable, porque hasta ahora UNASUR no ha demostrado una capacidad para prevenir conflictos, para mediar, para acompañar a los países en sus procesos democráticos, por esta extrema ideologización y esta interpretación maniquea de la política, de que es el bloque a favor de Washington o el bloque a favor de Caracas. Ojalá que se encuentre ese punto medio y que Macri juegue ese papel. Pero faltan más cambios. Hay incertidumbre en el futuro de la presidenta Rousseff en Brasil. Ollanta está raspando el 0% en apoyo popular. El próximo año es el año de la... ¿El cero? Casi. ¿Estaba en el 6? Sí, ahora está muy cerca del error aritmético. De plano. De plano. Para despedirnos, Javier, ¿qué escenarios así en breve podrías decir el 7 de diciembre, después de la elección parlamentaria? Muy breve. Mira, el mejor escenario es que cualquiera sea el resultado, obviamente. Haya respeto a lo que se pronuncia en las urnas y un llamado a la concertación y al diálogo como fórmula para gobernar a partir de enero del 2016. Eso es lo que necesita Venezuela. Pero obviamente hay otros escenarios menos gratos. Uno, que el gobierno no quiera reconocer los resultados. Otro, que reconociéndolos le prive al Congreso de sus poderes y pretenda gobernar por decreto. Otro, que trate de cooptar a la oposición. Todos son escenarios complejos que se pueden sumar a la protesta callejera, que se puede volver violenta. Hace año y medio murieron casi 50 personas en las calles de Caracas por las elecciones presidenciales. Lo último que queremos los latinoamericanos es que vuelva a haber sangre en las calles de Caracas, y para eso es importante que los venezolanos se pongan de acuerdo, pero que también todos los latinoamericanos los ayudemos en esa tarea. Pues Javier, estaremos muy al pendiente de todo esto. Gracias como siempre por estar aquí para platicar. Muchas gracias. A ti, gracias Javier, y a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien, descanse, ya estamos.